Entonces, nosotros estamos dando cursos que son de manera virtual, ¿sí? Estos cursos tienen ustedes todo lo que es nuestra preparación, dominio matemático, dominio lingüístico y dominio científico y social. En mi caso, yo les voy a dar lo que es ahorita cómo se resuelve la parte de dominio científico, ¿sí? Los otros son los otros compañeros que tengo, ¿sí? Ya les voy a decir que igualmente les ayuden en alguna resolución de algunos ejercicios para que ustedes puedan verlo, cómo hacen, ¿sí? Acá, ¿sí? Beneficios de donde nosotros trabajamos, tenemos más de 6 años de experiencia, clases virtuales en vivo, tenemos en este caso plataforma Virtual Moodle, que igualmente se hacen deberes y lo que son tomas de pruebas, seguimiento académico y simuladores virtuales actualizados. ¿Qué quiero decir con simuladores actualizados? Con preguntas de la última prueba, ¿sí? Tanto las pruebas que ustedes tienen en el PDF, que son las preguntas que tomaron las pruebas de digamos, los 2 días que tomaron, y también las pruebas que tenemos que tomaron luego en septiembre, a mediados de septiembre. Técnicas de resolución y optimización en lo que es de tiempo. Ustedes van a ver cómo yo voy a hacer un ejercicio en el menor tiempo posible. Aún así les voy a explicar en lo que es de estos ejercicios. Para nosotros este valor es de $80. Pueden ustedes diferirlo igualmente si es que quieren en 2 pagos que es de 40 a 40. Y ahí están nuestros contactos si ustedes desean. ¿Sí? Ya, ahora sí, vamos a ver, ¿sí? Como me mandaron un PDF, el PDF fue, como les digo, el de la primera prueba del mediodía, ¿sí? De mediodía 2, y vamos a ver la primera pregunta, ¿sí? Dice, con base en el texto, identifica el organelo al que se hace referencia en este caso, ¿sí? La poliodistrofia progresiva infantil es una enfermedad neurológica y progresiva que comienza en la primera fase de la infancia, que según estudios realizados se determina una disfunción del organelo celular específico, ¿sí? Entonces les estoy diciendo que es por causa de un organelo celular. Este organelo es responsable de generar alrededor del 90% de energía, ¿sí? En nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo necesita para mantener la vida y apoyar el crecimiento. Cuando empieza a fallar, se genera cada vez menor cantidad de energía, ¿sí? Cantidad de energía al interior de la célula. Si este proceso se generaliza en el cuerpo por los sistemas completos, a ver, en el cuerpo, los sistemas completos empiezan a verse afectados, poniendo en riesgo la vida de las personas, ¿sí? Entonces, la clave de esto es saber, ¿sí? Acá les pongo, saber, célula, organelo, tipo de célula en este caso, ¿cuál es en este caso? Puede ser animal o vegetal, que puede ser animal, fungi, protista o animal, y vegetales, plantas, ¿sí? Entonces, ¿qué deben saber? Organelo y función. Núcleo, información genética, que en este caso también había un ejercicio, pero en otra prueba que, bueno, en los simuladores que en este caso decía que en el organelo, perdón, en lo que es el núcleo, que contiene adentro, aquí adentro del núcleo, contiene lo que es el nucleolo. En el nucleolo se va a formar en este caso lo que es los ribosomas y luego salen a lo que es el citoplasma, ¿sí? Luego tienen aquí intermedio, aquí en la parte intermedia se encuentra lo que es el nucleoplasma, donde se encuentran los cromosomas, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Y hacia afuera, ¿qué tenemos? El ribosoma, ¿sí? Los ribosomas son aquellos, en este caso, que nos ayudan en la parte de la formación de proteínas, ¿sí? Entonces, tenemos ahí que es la formación de proteínas. Aquí se forman, pongo SX, que sería síntesis de proteínas, ¿sí? Proteínas. Entonces, arriba, en la pregunta no nos hablaba nada sobre lo que es proteínas, nos hablaba sobre lo que es energía, ¿sí? Entonces, tenemos ahí. Retículo endoplasmático tenemos de 2 tipos. Uno que es liso y otro que es rugoso, ¿sí? Rugoso. El liso se encuentra en la parte de abajo, el liso. Y el rugoso se encuentra en la parte de arriba, ¿sí? En el liso se realiza la síntesis de lípidos, ¿sí? Y en el rugoso se realiza la síntesis de proteínas. ¿Por qué ahí también se realizan las proteínas? Porque ahí es donde se quedan los ribosomas, ¿sí? Luego viene lo que es el aparato de Golgi. El aparato de Golgi se encuentra aquí, ¿sí? Este es el aparato de Golgi.
que en este caso es un saco afilado, que ahí lo que se hace es empaquetan lo que son las proteínas, ¿sí? Y además de eso también tiene otra función, que es la síntesis de glucosa, ¿sí? O también sería la síntesis de azúcar. ¿Para qué se utiliza el azúcar en su cuerpo? Para formar energía. Entonces, ¿cuál es el organelo que forma energía o genera energía? Genera energía. Tenemos que sería la mitocondria, ¿sí? Entonces, arriba, en la pregunta de arriba, estábamos hablando de energía, ¿sí? Entonces, ¿de qué organelo estamos hablando? De lo que es la mitocondria, ¿sí? Lisosoma es un organelo que es como si fuera el estómago, se realiza la síntesis de, por ejemplo, de lo que es, perdón, degradan lo que son organelos que son ya un poco más viejos, en este caso, ¿sí? Entonces, este contiene lo que son enzimas digestivas, por ejemplo. Ahí. Digestivas, ¿sí? En este caso, ¿sí? Y la vacuola sirve de almacenamiento. Almacenamiento, ¿sí? ¿De qué? De sustancias o de nutrientes, ¿sí? Entonces, ahí tenemos. Entonces, eso es lo que sería aquí, ¿no? Entonces, la parte fundamental, ¿sí? Les dice que generan energía. Entonces, ya generando energía, ya saben que la respuesta sería la C, ¿sí? Entonces, tenemos ahí ribosomas, ¿qué les dije? Síntesis de proteínas, ¿sí? Centriolo, en este caso. A ver, lo que es el centriolo, nosotros tenemos que nos ayudan. Lo que es el centriolo, por ejemplo, son muy importantes en la parte de la división celular. Cuando estos se van a formar, bueno, cuando se va a dar la formación de otra célula, ¿sí? Entonces, el centriolo, por ejemplo, es una estructura que es cilíndrica, ¿sí? En este caso, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ayuda el centriolo para lo que es la división celular. Nos pongamos aquí, en lo que sería la división celular. División celular. Mitocondria, ya saben que es, genera energía, ¿sí? Y lisosoma, si les dicen que se degrada, que hay una degradación, ¿sí? Degradación de sustancias puede ser. O también en este caso lo que les dije era degradación de organelos. Como les digo, es como su estómago, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Ya, vamos al siguiente. A ver, acá. Relacione el postulado de la teoría de la evolución darwinista con los ejemplos que representa. Hay una diferencia entre lo que es ancestro común y selección natural, ¿sí? Por ejemplo, esto se da en lo que es la parte de lo que es la teoría de Darwin, ¿sí? Entonces, en la teoría de Darwin, nosotros primero debemos saber que un ancestro común quiere decir que es un ser preexistente o anterior a nosotros, ¿sí? Por ejemplo, lo que es el Australopithecus sediba, ¿sí? Que nosotros en sí venimos a partir de ese ser vivo, que es nuestro antecesor, ¿sí? En este caso. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos que este es nuestro ancestro en común, que nosotros tenemos casi similares las características, ¿sí? Pero ahí hemos ido evolucionando según cómo hemos ido ocupando lo que es nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, lo mismo puede suceder con algunos seres vivos, como por ejemplo es la gallina y lo que es el tiranosaurio rex, ¿sí? Cuando es ancestro en común, se sabe que tiene características similares de entre cada uno de entre lo que son seres vivos. Como también yo puedo decir que hay igual o similitud entre lo que es, por ejemplo, un a ver, lo que es un lobo, con lo que sería, bueno, un lobo, digamos, no, en plantas, digamos, ¿sí? Lo que es no olvidé el nombre. A ver, se llama, bueno, es una planta que es como una espiga, que es similar a lo que sería el brócoli, ¿sí? Entonces, si ustedes van y ponen en diferentes lugares de esta planta, va a conseguir características debido a donde éste se va a adaptar, ¿sí? Y eso es lo que es evolución. Primero hay adaptación para que luego exista evolución, ¿sí? Entonces, es lo que tenemos aquí, ¿sí? Bueno, aquí dice, mamá, te equivocaste de niño, ¿sí? Lo que dice la mamá pingüino, ¿sí? Y dice, tú no eres un pollito, solo soy un pingüino. Aunque los dos somos aves, pertenecemos a diferente orden, familia, género y especie. Por lo tanto, no puedo ser tu mamá, ¿comprendes? Entonces es el papá, ¿sí? Entonces, son similares,
pero son de diferente familia o especie. Eso quiere decir que son un ancestro en común, ¿sí? Entonces eso es lo que tenemos ahí. Y eso es lo que sucede. Nosotros, seres humanos, pertenecemos de la misma familia género, pero somos de diferente especie, lo que son los chimpancés, ¿sí? Entonces tenemos ahí, eso es ancestro en común, ¿sí? Acá tenemos otro, miren, el lobo antecesor común, perros de raza y perros callejeros, ¿sí? Entonces, los perros, el antecesor o en sí el antecesor común, lobo, ¿sí? De ahí nosotros tenemos todos los más de 340 razas de perros que nosotros conocemos, ¿sí? Entonces eso es lo que tenemos ahí, ¿sí? Ah. Ahora, selección natural, todos saben que el más fuerte siempre va a prevalecer, ¿sí? Más fuerte sobrevive. Entre estos tenemos que el que más fuerte ha sobrevivido ha sido los seres humanos, ¿sí? Destruyen a todo ser vivo para poder sobrevivir, en este caso. Entonces tenemos ahí, espérenme un momentito, chicos. Ya. Entonces vamos acá, ¿sí? Vamos a la pregunta, ¿sí? Dice, antecesor en común y selección natural. El A, ¿sí? Se predice que en 30 años el leopardo deberá adaptar sus métodos de caza o no podrá alimentarse, debido a la constante presencia de hienas y leones. ¿Qué quiero decir esto? No se olviden, ¿sí? Entonces va a tener que competir para poder sobrevivir. Entonces, ¿esto qué va a ser? Selección natural, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Me dicen que es la C, si no estoy mal por ahí, ¿sí? A ver, ahí está. Dice, uno de los primeros canídeos que Sinodictis, ¿sí? SP quiere decir especie, vivió hace millones de años, tanto en Europa como Asia, ¿sí? Entonces tenemos ahí, vamos a ver, ¿sí? Esto sería antecesor en común. Muy bien. El estudio demostró una larga secuencia de ADN del tiranosaurio Rex, es la misma de las aves actuales. ¿Esto qué quiere decir? Igualmente, antecesor en común sería 1BC y sería 2AB. Muy bien, entonces la respuesta sería en este caso la C, ¿sí? Entonces, ahí tenemos, ¿sí? Y los leones marinos pelean a muerte con sus contrincantes, ¿sí? Entonces, eso, si ustedes se pueden dar cuenta, sería selección natural, ¿sí? Cuando existen peleas, cuando uno quiere sobrevivir bueno, sobrevivir ya sea por supervivencia, por supervivencia, o sea, por alimento, ya sea por también reproducción, eso sería selección natural. ¿Debido a qué? Al ambiente donde ellos viven, ¿sí? Entonces tenemos ahí, vamos al siguiente, ¿sí? Vamos acá. Bueno, aquí está otro que les he puesto, ¿sí? Acá, ahora dice, siguiente pregunta, ¿qué es parte de genética? ¿Sí? Verán, en genética no es factible aprenderse todas las enfermedades. No sé si ustedes ya han dado, pero si ustedes aprenden todas las enfermedades, es lo peor que pueden hacer, ¿sí? Entonces, igualmente aquí, solamente se puede llegar a la respuesta con palabras clave, ¿sí? El síndrome de Waldenström, ¿sí? Es una enfermedad que se caracteriza por presentar anomalías congénitas múltiples y de retraso mental. Se presenta con una incidencia de 1 cada 50.000 recién nacidos. Esta enfermedad muestra una inestabilidad del ADN por una anormalidad estructural cromosómica asociada a la de lesión del brazo corto del cromosoma 4, ¿sí? Entonces tenemos D, ¿sí? Entonces, con base al texto, identifique la afirmación correcta. Una sección de cromosoma se reemplaza por otra, se pierde un fragmento de cromosoma descrito o el segmento de cromosoma cambia su posición. Ustedes verán, esto se llama tipos de mutaciones, ¿sí? Entonces, existen tipos de mutaciones en seres vivos, ¿sí? Al menos en seres vivos tenemos mutaciones que son estructurales y mutaciones que son, bueno, mutaciones que son cromosómicas, mutaciones que son génicas y mutaciones que son genómicas, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre esas? ¿Sí?
Cuando les dicen mutaciones, mutaciones que son en estructuras, digamos, como son bases nitrogenadas, ¿sí? Eso quiere decir que es una mutación que es génica, ¿sí? Cuando les dicen que es una mutación por ejemplo, aquí les dicen en el brazo corto bueno, en el brazo corto de cromosoma, es una mutación cromosómica. A ver, sí, es una mutación cromosómica. Y la otra mutación que tenemos que es una mutación tanto en la parte del número de juego de cromosomas, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Entonces, no se olviden eso, ¿no? Porque eso es una de las, bueno, uno de los temas que están tomándoles mucho. Bueno, yo sí les he dado, si ustedes han visto mis videos, sí les he dado bastante lo que es la parte de genética, ¿sí? Porque en genética, como les dije, hay mutaciones génicas, mutaciones que son cromosómicas, numéricas o cariotípicas o de tipo genómico, ¿sí? Entonces, el de aquí, como les digo, es una mutación cromosómica, porque es a nivel cromosómico, ¿sí? Y aquí están, ¿sí? De lesión, siempre que les digan ruptura de nucleótido o fragmentos de cromosoma, ¿sí? O pérdida o eliminación. Palabras claves son ruptura, pérdida, eliminación, duplicación, ¿sí? Es cuando les digan que es una copia del segmento de cromosoma, repetición o aumento de cromosoma, ¿sí? O aumento de cromosoma. Sustitución, cambio de núcleo por ADN o ARN, que en este caso cambio de segmento sería, ¿sí? Segmento de cromosoma, puede ser, ¿sí? Inversión, cambio de sentido del segmento de cromosoma. Si ustedes se dan cuenta aquí, se está cambiando, ¿sí? Bueno, aquí por lo general no saben entenderlo muy bien, pero aquí les pongo así, ¿no? Es A, B, C, D y E, ¿sí? Es de manera normal. Entonces sería aquí A. Aquí debería venir lo que es la B, pero no viene la B, sino que es la C, la B, la D y la E. Si se dan cuenta que cambió la C acá y la B acá, ¿sí? Eso es inversión. Y translocación es el cambio de posición del segmento del cromosoma. Aquí tenemos un cromosoma, acá tenemos otro cromosoma. Entonces, este cromosoma de aquí, este de color azul, se pasa al pequeñito, ¿sí? Y el de color verde se pasa a lo que es de grande. Entonces, tenemos aquí lo que es la translocación, ¿sí? Cambio de posición del segmento del cromosoma, ¿sí? Entonces, vamos a verlo, ¿sí? Vamos a verlo. A ver, dicen que es la B, dicen. Una sección del cromosoma es reemplazada por otra, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la primera? ¿Sí? Una sección del cromosoma es cambiada por, ¿qué les decía? Reemplazada por otra. Les está hablando de la primera que es translocación, ¿sí? Entonces, la primera sería translocación, no. Pierde un fragmento. Cuando les digan pierde, les está diciendo que es de lesión, ¿sí? Entonces, no se olviden eso, ¿sí? Y acá, cambia su posición. Cambia su posición, que les está diciendo que también sería lo que es la inversión. Inversión, cambio de posición. A ver, espérame un ratito. No, estoy mal. Aquí está. Espérame un ratito. Ya, pero a ver, acá cambio de posición sería translocación. Y se reemplaza, a ver, la sección del cromosoma se reemplaza por otra. Este de aquí sería inversión. O también esta le saben llamar como si fuera la reemplazo. ¿Sí? También lo llaman. ¿Sí? Entonces tenemos ahí. Entonces la respuesta muy bien sería la B, la opción B. ¿Sí? Vamos al siguiente. Bueno, ahí está. Ya, siguiente. Dice, bueno, esto es parte, el otro tema que está aquí es fisiología vegetal. ¿Sí? Después de 2 días se coloca un tallo de apio con hojas en agua, un colorante, con colorante y se observa que los vasos conductores del floema o xilema, en este caso se tiñe. Esto debido a que el agua que lleva una alta concentración de minerales resueltos aquí, minerales disueltos, fluye a través de paredes celulares sin vida, ¿sí? De esta estructura hacia arriba por el cuerpo de la planta, mientras que el xilema o flema no se tiñe porque desde las hojas, lleva moléculas de alta energía derivadas de la fotosíntesis, como azúcares, es decir, la savia que en esta estructura fluye hacia el resto de la planta, ¿sí? Esta diferenciación está entre vasos conductores
que se debe a que tiene una especie vegetal en mención y pertenece al grupo de plantas, briófitas o vasculares. Para ustedes, ¿cuál sería esta la respuesta? ¿Cuál sería, chicos? ¿Cuál sería la respuesta de esto? Dice la B. Vamos a ver, ¿sí? A ver, tenemos dos tipos de vasos. Bueno, aquí ustedes lo que deben saber en parte de fisiología vegetal, no se olviden de estudiar, y eso sería tejidos vegetales. Los tejidos vegetales son algunos, ¿no? Tejidos meristemáticos, tejidos eh, de soporte, tejidos parenquimáticos, lo mismo, tejidos, a ver, tejidos, sí, parenquimáticos, tejidos de sostén o de soporte, tejidos de protección y los últimos que tienen ustedes aquí, que son los tejidos conductores, ¿sí? Tejidos conductores tenemos de dos tipos, xilema y floema, ¿sí? El xilema se lo conoce también de otra manera, ¿sí? Se lo conoce como tejido, tejido leñoso, ¿sí? ¿Por qué es tejido leñoso? Porque no tiene células vivas, tiene células muertas, ¿sí? Acuérdense de esa carita, ¿sí? Entonces, xilema tiene tejidos, células muertas. Y flema se lo conoce como tejido criboso, ¿sí? En este caso, criboso, ¿por qué? Porque está formado por células que ya no están muertas, sino que están formadas por células que ya están vivas, ¿sí? Entonces, tienen ahí, ¿sí? Entonces, cosas importantes del xilema, ¿sí? Siempre el xilema va a ir siempre de la raíz a las hojas, ¿sí? ¿Y qué va a llevar de la raíz a las hojas? Siempre va a llevar lo que son agua y minerales, ¿sí? Entonces tienen ahí, ¿sí? Y además esta está protegida por lo que es la lignina, ¿sí? Entonces tienen ahí. Ahora, el floema. El floema va a pasar de las hojas hacia toda la planta, toda la planta, ¿sí? Y en este caso, ¿qué va a suceder? Cuando se da aquí, hacia toda la planta, es debido a que se está dando la fotosíntesis, ¿sí? Aquí hay otra cosa más, que esto es una ley de concentración, ¿sí? A veces, ¿no? Tienen aquí el xilema. Hay dos tipos de transportes en las células, ¿no? Hay un transporte que es activo y otro transporte que es pasivo. Cuando les digan que es un transporte activo, por si acaso aquí les estoy dando otra pregunta que es de enero del año pasado. Cuando les digan que es activo, ¿sí? Este quiere decir que usa energía, ¿sí? Usa energía. Y cuando les digan que es pasivo, este no usa energía, ¿sí? Entonces, activo, por ejemplo, ¿qué tenemos? Entre los dos, ¿cuál es activo? ¿Xilema o flema? El que tenemos que es activo es el floema. ¿Por qué? Porque va a pasar el azúcar que pasa de aquí de las hojas hacia lo que es el resto de plantas, necesita energía, ¿sí? Hasta llegar a lo que son los frutos, ¿sí? Entonces, por eso es que es activo, ¿sí? Ahora, pasivo es la alimentación de la planta de agua, absorción de agua y minerales, ¿sí? Entonces, tenemos que este es pasivo, ¿sí? Entonces, estoy dando un temita ahí un poquito corto, ¿sí? Ahora, ya tenemos aquí, ¿sí? Les dice minerales disueltos. Les voy a poner de otro color esto para que se entienda, ¿sí? Les dice que son minerales disueltos, y a su vez que son minerales disueltos, les dice que son células sin vida y van hacia arriba. ¿Y esto qué les quiere decir? Que es xilema, ¿sí? Ahora, abajo les dice que no se tiñen las hojas y van desde las hojas hacia el resto de la planta porque ellos contienen una alta energía. ¿Por qué tienen una alta energía? Porque se van a fotosíntesis que se forma la glucosa, ¿sí? Entonces esto es el floema. Por si acaso, el floema o el tubo criboso también se lo puede llamar de otra manera, ¿sí? En este caso, lo que es también se lo llama como tubo criboso.
También se lo puede llamar como, déjame acordar, Lufer, creo que era. Sí, Lufer, ¿sí? Entonces tenemos ahí, pero ya. Entonces ahora nos falta si son briófitas o vasculares, ¿sí? Cuando veamos que son briófitas o vasculares debemos tomar en cuenta. Una briófita, ustedes deben acordarse que son musgos o hepáticas. Estas hepáticas, por ejemplo, son los líquenes, ¿sí? Tienen que acordarse. Musgos y líquenes, ¿sí? Esos son briófitas. Y los que son vasculares, por ejemplo, son todos los que tienen vasculares o traquefitas o cormofitas, son aquellos que tienen esto, mire. Los vasculares son aquellos que tienen tejidos. ¿Sí? Son aquellos que tienen tejidos. Eso es lo más principal de estos. ¿Por qué? Porque los otros no tienen tejidos. Lo que son las clorofitas, ¿sí? Y las briofitas no tienen tejidos, ¿sí? Ellos que tienen, por ejemplo, tienen otra estructura, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí les voy a dar otra diferencia que ustedes deben tomar en cuenta. Que ahí, estos son niveles morfológicos de organización de los criptógamas, ¿sí? Tenemos protofitos, talofitos y cormofitos. En preguntas anteriores, ¿sí? Les dan sobre estos, talofitos y cormofitos, ¿sí? Entonces, cuando les digan talofitos, ¿sí? Talofitos, quiere decir que estos, por ejemplo, son ¿cuáles? Son las briofitas, o sea, son los musgos y son también los, 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 los líquenes, ¿sí? Esos son talofitos, ¿sí? Lo que son protofitos, por ejemplo, son las algas, ¿sí? Y lo que son cornofitos, ¿sí? Estos quieren decir que ya tienen raíz y tallo principalmente, y hojas, ¿sí? Esto quiere decir que son cornofitos o plantas vasculares, ¿sí? Entonces, eso, ¿no? Entonces, lo que son los musgos no tienen eso. Lo que son, por ejemplo, los, los musgos ni los líquenes no tienen eso, ¿sí? Entonces, son muy diferentes. Estos contienen células llamadas talio, ¿sí? En este caso, los talofitos tienen células que se les denomina talio, ¿sí? Son células pluricelulares con especiación, ¿sí? Especiación celular, ¿sí? Y las otras tienen el corno, ¿sí? El corno quiere decir que tienen lo que es raíz, tallo y hojas, ¿sí? Cornofitos, ¿sí? Entonces, como aquí arriba estamos hablando que tienen raíz y tallo, raíz o hojas, ¿sí? Entonces, ¿qué son? Vasculares, ¿sí? Entonces, la respuesta sería la B, ¿sí? Entonces, eso es referente a esto, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, les respondo y les estoy dando clase referente a esto, ¿sí? Entonces, tenemos ahí. Vamos a la siguiente. Esta es otra pregunta un poquito capciosa, ¿sí? Dice, esto es ¿cómo se llama este tema? La parte ambiental. A ver, se llama, no sé el nombre. Lo denomina como, bueno, es la parte ambiental, ¿no? Entonces tenemos ahí, completa el párrafo. Un incendio de gran magnitud es producto de la quema del rastrojo de áreas aledañas a un bosque primario. Verán, un bosque primario quiere decir que es un bosque virgen, ¿sí? ¿Qué quiero decir virgen? Que no ha sido tocado por el ser humano. De la región litoral, o sea, sería de la parte de la costa, ha provocado la pérdida de la biodiversidad del suelo por erosión. Para reparar las alteraciones que ha sufrido esta área, se desea implementar, es decir, una rehabilitación o una restauración que tiene como fin mimetizar a la anterior, ¿sí? Es decir, consigue llegar a las mismas condiciones que caracterizaban al bosque inicial para recuperar la biodiversidad, ¿sí? Ya les voy a dar la diferencia entre restauración y rehabilitación. Además, implementa la siembra y trasplante de especies, ya sean foráneas o endémicas, ¿sí? Y restablecer la capacidad de las tierras degradadas para suministrar productos y servicios forestales, ¿sí? Entonces, vamos a ver, aquí les voy a poner, ¿no? Les voy a escribir qué es rehabilitación y qué es restauración. Primero, les pongo que es la restauración, ¿sí? Lo que es la restauración, ¿sí? Se lo conoce
que es llevar a un ecosistema a un estado natural, ¿sí? O sea, otra vez tener el mismo ecosistema, ¿sí? Les pongo aquí, llevar un ecosistema a un estado natural, ¿sí? Y tener las mismas características del bosque, o tener, pongámoslo aquí, o tener las mismas características del bosque, ¿sí? Entonces yo tengo ahí. Y el otro le pongo aquí, que es la rehabilitación, ¿sí? A ver, lo que es la rehabilitación, se lo conoce, ¿no? Que es restablecer, se conoce que es restablecer las zonas que solamente se han dañado, ¿sí? Con algunos usos, por ejemplo, monocultivo, ¿sí? Eso es lo que les quiero decir, ¿no? Restablecer zonas degradadas. Zonas degradadas, ¿sí? Con algunos elementos o servicios importantes. Y servicios, ¿sí? Esto se le conoce como restauración ecológica y rehabilitación ecológica, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Ya. Ahora, endémico. Otra palabra que por aquí la pongo, ¿sí? Endémico, algunos todavía no saben, ¿sí? Por si acaso, endémico quiere decir que es propio del lugar. Propio del lugar. Y foráneo, otra definición, foráneo, quiere decir que es fuera del lugar. A veces lo ponen de otra manera. Endémico les dicen que es in situ, plantas del in situ, plantas del mismo sitio, o foráneo también les ponen que es plantas de otro sitio que se llama ex situ. ¿Sí? Entonces también tenemos ahí. Ahora, ¿qué sucede aquí? ¿Sí? Nos dice acá abajo, ¿no? Además implementa la siembra y trasplante de especies para la capa vegetativa, para evitar una mayor erosión y restablecer la capacidad de tierras degradadas para suministrar productos y servicios forestales, ¿sí? Entonces aquí hay una cosa muy importante, ¿sí? Y por acá arriba lo que les dice o sea, la idea principal es esto, ¿sí? Entonces tenemos aquí. Aquí su compañero Andrés está muy bien. Dice que es la restauración. Muy bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque les dice que quieren llegar a las mismas condiciones que tenía el bosque inicial. O sea, llevar a un ecosistema a estado natural, como estaba antes. ¿Sí? O tener las mismas características que era en el bosque. ¿Sí? Entonces sí sería restauración. Restauración. ¿Sí? Ahora abajo está un poquito el problema. ¿Sí? Dice, además implementa la siembra y trasplante de especies para la capa vegetativa, evitar una mayor erosión y restablecer la capacidad de tierras degradadas para suministrar, aquí está lo diferente, productos y servicios forestales, ¿sí? Entonces ustedes con plantas endémicas no van a hacer productos y servicios forestales, sino que serían con plantas que foráneas. ¿Sí? Entonces aquí la respuesta sería la B, ¿sí? Entonces tenemos B. No es parte de ecología. Déjenme acordar cómo se llama esto. Se llama el tema, déjenme acordar, déjenme ver el temario. A ver, se llama, mm, se llama conservación y biodiversidad, se lo puede llamar también esto, ¿sí? Así se lo llama. O recursos humanos, conservación de recursos humanos se llama ese tema. ¿Sí? Entonces tenemos ahí. Es foránea, como les digo, porque aquí les dicen capacidad de tierras degradadas para suministrar productos y servicios forestales. ¿Sí? Entonces tenemos ahí. Vamos a ver.
No les digo que es endémicas porque igualmente cuando dieron la prueba, ¿sí? Yo les había puesto endémicas en algún caso, les había dicho, y salió como incorrecta. Y me salió foráneas como correcta, ¿sí? Entonces, pues ahí supe que la respuesta era la B, ¿sí? Y esa por esa razón, por la parte última, ¿sí? Vamos a la siguiente. Esta, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, para cada una de las preguntas deben saber un tema específico, ¿sí? En el anterior era conservación de recursos naturales, que ese era el tema. En este caso, que conservación es muy grandote el tema, la verdad, y muy tedioso, pero deben saber lo que son algunos conceptos específicos, ¿sí? Bueno, que cuando les doy clases de eso se los dan, ¿no? Entonces acá, siguiente tema, por ejemplo, es fisiología humana. En fisiología humana, ¿qué deben saber? Lo que es sistemas, ¿sí? Sistemas, por ejemplo, aquí tienen lo que es el sistema endocrino, ¿sí? Entonces, en el sistema endocrino, ¿qué deben saber? Lo que es, en dónde se da, en qué glándula, glándula pituitaria o glándula pineal, ¿sí? Y qué hormonas se forman en cada uno de esos, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Entonces vamos a leerlo y luego vamos a ver lo otro, ¿no? Una persona presenta engrosamiento de manos y pies, rasgos faciales toscos como frente y mandíbula protuberantes, dolor de cabeza, problemas visuales, dientes muy espaciados, entre otros síntomas. Este trastorno es conocido como acromegalia, causado por la sobreproducción de la hormona. Les dice adrenocorticotrópica o la somatotropina, ¿sí? La cual estimula el crecimiento de los tejidos esqueléticos y musculares, aunque su producción decrece a medida que envejecemos. Esta hormona es secretada por la glándula pituitaria o glándula pineal, estructura con forma de guisante que elabora varias hormonas y controla eh, otras glándulas endocrinas, ¿sí? Entonces aquí este de aquí, que dice elabora varias hormonas, es donde el que les va a decir la respuesta, ¿sí? Y el de acá arriba, para saber cuál es, si es en adrenocorticotrópica, ¿sí? O somatotropina, es porque les está diciendo que es la que estimula ¿qué? El crecimiento. Entonces, aquí, ¿cuál es la que estimula el crecimiento? Tenemos varias hormonas, ¿sí? Que primero deben saber que hay, ¿sí? Se puede dar en la glándula pineal o en la glándula pituitaria, ¿sí? La glándula pineal es un poquito, digamos, se da por arriba de lo que es sí, a ver, por arriba de lo que es el cerebelo, ¿sí? Se forma este, ¿sí? Eh, es del ojo de Anubis también denominado, ¿sí? Que en este caso se forma ahí la única hormona llamada melatonina, ¿sí? Que ustedes tienen aquí, melatonina, que esta les ayuda a lo que es la parte de control del sueño y vigilia y ritmos circadianos, o sea, ¿qué quiere decir parte de lo que es ustedes de su metabolismo? ¿Sí? Entonces tienen ahí, que es la glándula pineal. Ahora, la glándula que es pituitaria controla todo esto de acá. Esta es la glándula pituitaria, ¿sí? Y por eso es que les dije, arriba, ¿sí? Elabora varias hormonas. La que elabora varias hormonas, pituitaria, ¿sí? Muchas hormonas. Entre esas, ADH, adrenocortico. A ver, sí. ADH, ¿sí? Que sería la hormona tiroidética que se forma en el riñón y ayuda a la absorción de agua. Oxitocina, que ayuda en la contracción del útero y en la contracción miopitelial de la glándula mamaria. De ahí tenemos, ¿cuál más? La hormona de crecimiento, que miren aquí. No sé si se logra ver, pero les voy a hacer ampliar acá. ¿Sí? La hormona de crecimiento que les dice que es a través de las somatomedinas, ¿sí? Que es la somatotropina en este caso, ¿sí? ¿En qué les ayuda el crecimiento? Del hueso, hiperglucemia del músculo y también en el tejido adiposo la elevación de ácidos grasos, ¿sí? La prolactina, secreción de leche, la luteinizante, la folículo estimulante, que cada uno de estos nos ayuda tanto en lo que son hombres y en lo que son las mujeres, formación o maduración de lo que es el espermatozoide o el óvulo, ¿sí? En este caso, o también la formación de los hormonas. Por ejemplo, lo que es la luteinizante, formación de la hormona progesterona en mujeres,
y la luteinizante en lo que es la formación de la hormona en las mujeres, en los hombres de la testosterona, ¿sí? En lo que es el testículo, ¿sí? La folícula estimulante, formar lo que es o hacer el desarrollo del óvulo o del espermatozoide, ¿sí? La tiroides, que es la TSH. Esta es una de las hormonas que también han estado tomando bastante en las últimas pruebas, ¿sí? Y esto les ayuda, por ejemplo, en lo que es el metabolismo, ¿sí? Si se aumenta o se disminuye el metabolismo, ¿sí? Hay personas que dicen estoy gordito, estoy flaquito, y es porque a veces tienen un desorden metabólico en la tiroides, ¿sí? Entonces, así tienen ahí. Y aquí tienen ustedes la adrenocorticoides, ¿sí? Que aquí es donde se forma, por ejemplo, lo que es arriba del riñón se encuentra la glándula suprarrenal y ayuda a formar lo que son algunos hormonas, como por ejemplo tenemos que es la adrenalina y la noradrenalina y otros hormonas más, ¿sí? Entonces tenemos ahí, ¿sí? Entonces, ese es, ¿no? Entonces, acá, ¿cuál sería la respuesta? Muy bien, Tania, sería la respuesta la glándula pituitaria que forma varias hormonas, que es lo que les dije, ¿sí? Y somatotropina, que les dije porque estimula el crecimiento, ¿sí? Entonces tienen ahí. Muy bien. Vamos al siguiente. Ya. Esto es genética. A ver, chicos. En genética, ¿qué deben saber? Bueno, si algunos han visto la parte del Facebook, en el Facebook de Core School, ahí expliqué un poco más en resumida, parte resumida de genética, ¿sí? La mayoría de genética y en otra también he explicado en algunos ejercicios de, 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 de- del YouTube que también tengo ahí, ¿sí? En el canal. Entonces vamos a hacerlo esto. Dice, con base en el texto determine la afirmación correcta considerando el cruce de un macho de ojos rojos y una hembra de ojos blancos. ¿Sí? Entonces, ¿qué deben saber aquí? Hacer el cruzamiento el cruzamiento genético, ¿no? Que se le llama. ¿Sí? Entonces dice que el macho es de ojos rojos. Pongamos aquí el cruzamiento. Vamos a hacerle aquí el dibujo al macho. Vamos aquí, este es el mosquito de la cabecita. Dice, la hembra tiene ojos blancos. Entonces le voy a hacer aquí. Ah, sí. Está feo este disco. Esperen un rato. La, la, la. Digamos que estos son los ojos. Ya, ahí sí. Ya, ese tiene los ojos blancos. Y el macho les dice que tiene los ojos rojos. No se burlen de mis dibujos. Ya. Entonces ahí tienen la cabeza, ¿no? Y los ojos. Tienen ahí. Entonces este tiene los ojos rojos y este los ojos blancos. ¿Ya? Entonces les dice que se haga un cruzamiento. Pero aquí vamos a leer lo que dice lo demás, ¿sí? Normalmente los ojos de la Drosophila, ¿sí? Son rojos, pero Morgan, que era un genetista, descubrió una mutante de color de ojos diferentes, blancos. Trató de recopilar con ella experimentos de mente, encontrando que el cromosoma X de la especie se encuentra el gen de determinada característica, ¿sí? Entonces, ustedes tienen ahí, ¿sí? Entonces, el cromosoma X es el que da esa característica y pudiendo variar el color dependiendo de la luna, ¿sí? Entonces, acá les dice, como esta es hembra, pongamos aquí, esta es hembra, este es macho, ¿sí? Entonces tenemos ahí, ¿sí? Lo que es hembra, en este caso, genéticamente sería XX. El que es macho, XY, ¿sí? Entonces tienen ahí. Entonces, acá, ¿sí? Como les dicen, ¿no? El espermatozoide de este, sería este espermatozoide, tiene y es de X, ¿sí? Este otro espermatozoide es del Y. Y hacemos el cruzamiento. Este es el óvulo, y tiene el cromosoma X y el cromosoma X, ¿sí? Pero aquí está lo diferente, que les dice que es blanco. Entonces voy a poner aquí este que es blanco
y este también que es blanco, ¿sí? Pero acá les está diciendo que el macho tiene ojos de color rojo. Y aquí les está diciendo, el mutante de color de ojos diferentes al blanco se trató de recopilar en experimentos, encontrando que el cromosoma X de esta especie se encuentra el gen de determinada característica, ¿sí? Entonces, acá, ¿sí? Tenemos que este de acá sería rojo, ¿sí? Y acá no sería nada, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Entonces, vamos a hacerlo, ¿sí? Entonces, aquí, ¿no? Sería, como este es el que va a dar el color, sería, pongo aquí, ¿dónde está este? Sería XX, ¿sí? Sería X rojo y la B de blanco. Así que sería blanco aquí y blanco acá, ¿sí? Entonces sería XX, acá sería X y X, sería rojo aquí y blanco acá, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Que las hembras van a ser ¿de qué color? Rojo, la mitad, ¿sí? Ahora vamos a ver los machos, ¿sí? Los machos tenemos que sería XB y Y, y el otro sería XB y Y. Entonces todos tenemos que la otra mitad, que los machos, son blancos, ¿sí? Entonces vamos a ver la respuesta. La mitad de los descendientes serán de color, machos, serán machos de color rojo, ¿no? ¿De qué color serían? Blancos. Entonces este no. La mitad de descendientes serán machos de color blanco, sí. Y acá dice, toda la descendencia será blanco, no. Toda la descendencia será rojo, no. ¿Sí? Entonces tendríamos la respuesta que sería la B. ¿Sí? Les pueden variar, ¿no? Pueden poner otros ejercicios diferentes y variar según cómo ustedes tengan el ejercicio, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, les voy a poner una imagen de cómo serían otros si les hacen una variante arriba. No es este, ¿no? Entonces, vamos a verlo aquí. Miren, acá les dicen que ahora los machos son blancos y las hembras son rojas, ¿sí? Entonces tenemos ahí, ¿sí? Si las hembras son rojas, miren, tenemos mitad de hembras rojas y mitad de hembras blancas. Igualmente de machos y de hembras, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Sí, sí tenemos ahí, ¿sí? Entonces sería mitad, mitad, ¿sí? Y hay otra que, por ejemplo, si las hembras, en este caso, las hembras son de color rojo y los machos a veces son blancos, a veces también varían, ¿sí? Entonces, según cómo les den el ejercicio. Eso tenemos ahí, ¿sí? Entonces, aquí solamente se trata de entender el ejercicio y hacerle cruzamiento, ¿sí? Entonces, no es muy difícil. A veces se complican solamente por eso, ¿sí? Vamos, pero ¿qué deben hacer? Leerlo bien lo que dice aquí, ¿no? Porque aquí dice, encontrando que el cromosoma X de esta especie se encuentra el gen que determina esta característica. ¿Cuál es la característica? El rojo, ¿sí? O sea, lo que es más o menos el experimento que hizo esto, se trata que este señor Morgan, ¿sí? Por ejemplo, lo que hizo fue decir que los cromosomas X de las moscas Drosophila tienen lo que es el gen que predomina, que es dominante, que es de color rojo. Eso es lo que quería ver y eso es lo que vio. Entonces vamos a ver. Siguiente. A ver, creo que ya me pasé. Espera un ratito. Ya. Siguiente. La siguiente pregunta. En la actualidad, la mayoría de moléculas orgánicas tienen una vida corta, ya que son dirigidas por digeridas por los seres vivos. Sin embargo, la atmósfera primitiva carecía de hidrógeno u oxígeno, en lo que permitió que las moléculas orgánicas no estuvieran expuestas um, expuestas y amenazas. Creo que me equivoqué. Expuestas y que se combinen con moléculas orgánicas simples, como lo que son proteínas o aminoácidos, para formar moléculas orgánicas más complejas acumuladas en los océanos de la Tierra primitiva. ¿Cuál sería la respuesta?
A ver, de aquí. Muy bien. A ver, esto de aquí estamos hablando sobre lo que es una teoría. ¿Sí? ¿Cuál es esta teoría? Se la conoce como teoría quimiosintética o teoría de la evolución química. ¿Qué les dice esta teoría? Que los compuestos inorgánicos se combinan con gases primitivos. O sea, son los gases primitivos. ¿Sí? Pero ¿cuáles son estos gases primitivos? Por ejemplo, ¿no? Bueno, aquí les escribo. A ver, sería. Un rato que no sé. Ya. Son, a ver, sería teoría quimio sintética o evolución química, ¿sí? Que fue postulada por Oparin Halden y fue recreada por Miller y Urey, ¿sí? Entonces, esta teoría que es quimiosintética, aquí tenemos, ya, quimiosintética tenemos, ¿no? Que nos dice que están formados por gases primitivos. Así es, ¿no? Por gases primitivos. Se dio por la formación de gases primitivos debido a la atmósfera primitiva, también denominada, ¿sí? Esta atmósfera primitiva son sustancias que son de tipo inorgánicas. ¿Cuáles son estas sustancias inorgánicas? Hidrógeno, CO2, metano, lo que es amoníaco y un poca agua. ¿Sí? Tenemos ahí, ¿sí? Y se dice, digamos teóricamente o en bibliografía, se dice que es en baja o nula cantidad de oxígeno. ¿Sí? Que la CNECID, esto lo tomó que no tiene oxígeno. ¿Sí? Entonces, esto es lo que tenemos, ¿no? Esto se unió debido a cosas que sucedieron, por ejemplo, en el planeta Tierra, eventos, ¿sí? Y entre estos eventos se dieron lo que es, por ejemplo, la parte de polimerización, ¿sí? Y en este caso tenemos que se dieron por eventos como son tormentas eléctricas, ¿sí? Tormentas eléctricas, que son en este caso también los rayos solares, también tenemos los rayos solares, y también tenemos que sería ver, tormentas eléctricas y rayos solares, que es lo principal, ¿sí? Entonces, de aquí se formó a partir de gases primitivos que son simples a lo que sería parte compleja, ¿sí? Pero esto complejo son sustancias orgánicas, sustancias que son orgánicas, ¿sí? Estas sustancias que son orgánicas tenemos que, por ejemplo, se formaron dos tipos de sustancias, aminoácidos y también los nucleótidos, ¿sí? Los aminoácidos se los conocía como, o se los conoce como monómeros. ¿Qué quiero decir como monómero? Que es una molécula simple, o bueno, es una molécula simple que se lo conoce, ¿sí? Pero es solamente uno, digamos, ¿sí? Monómeros. Y estos a la final se polimerizan y se van a formar de aminoácidos, se forman proteínas y de nucleótidos se forma el ADN, ¿sí? Que estos de aquí ya se los conoce como biomoléculas, ¿sí? Que estos de aquí, por ejemplo, estas biomoléculas se los conoce también como coacervados, ¿sí? Que esto también se le llama como sopa en bibliografía, no sopa primordial. ¿Tenemos ahí? ¿Sí? Entonces tenemos ahí. Entonces, por ejemplo, ¿no? Tenemos, ¿no? Hay otra cosa que en la parte de polimerización se dice que a partir del ARN, que era el nucleótido, se formó lo que es el ADN, ¿sí? Por la polimerización. Me supongo que no saben qué es polimerización, la palabra, o qué significa polimerización. Espera un ratito. Ahí. Entonces vamos acá. Polimerización, como les digo, ¿no? Es transformar de elementos o sustancias o moléculas que son simples, que es el monómero,
a moléculas que son un poco más complejas, que son las biomoléculas, ¿sí? En este caso, que tienen de bajo peso molecular a un alto peso molecular, ¿sí? Y muy bien, aquí la respuesta sería la de que me dijeron por ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice que carecía bajo o nula cantidad de oxígeno, y en este caso son moléculas orgánicas simples, ¿sí? Que son estas de simples, moléculas simples, como son aminoácidos, ¿sí? Y estas que son complejas, ¿sí? Entonces tenemos ahí, que sería la respuesta de la B. Acá, la 9. Vamos a seguir, ¿sí? Por si acaso esto voy a cargar, ¿sí? Luego en lo que es en, en mis redes sociales, ¿ya? Con todo, pero con todo, ahí tiene, ¿no? Voy a seguir. Con base en el texto, ¿sí? ¿Cuál es el órgano que ocurre la infección descrita? Una paciente presenta una patología conocida como cistitis, que consiste en la colonización y multiplicación microbiana. Habitualmente se ve afectada, perdón, habitualmente, que es una bacteria, en el órgano que sí tiene forma de bolsa esférica dilatable, cuya principal función se ve afectada por esta enfermedad, reduciendo la capacidad de retención de solo 50 mililitros de orina. Los síntomas de esta enfermedad son disuria y dolor suprapúbico. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, Patricia, dice, a partir de compuestos inorgánicos simples, como son los que les dije, ¿no? Dice, se formaron compuestos orgánicos. Sí, esa es la respuesta. Sí, estás bien. A partir de compuestos inorgánicos se formaron compuestos orgánicos. ¿Pero qué compuestos orgánicos? Simples. ¿Sí? ¿Cuáles son los compuestos orgánicos simples? Los aminoácidos y los nucleótidos. Que después de esos, los simples se formaron por polimerización, lo que son proteínas, y el otro es el ADN. ¿Sí? Entonces tienen acá, ¿sí? ¿Cómo saber la respuesta? Porque les dice que es un órgano que tiene bolsa esférica y es dilatado, ¿sí? Y que se reduce la retención de la orina. Entonces tienen, ¿sí? Entonces sería la respuesta la vejiga. Muy bien, ¿sí? No se olviden también revisar sobre esto, ¿no? En lo que es la parte de aquí, hay muchas cosas que les están tomando últimamente en lo que este es el sistema excretor ahora, ¿sí? En el sistema excretor deben saber en dónde se filtra la orina, ¿sí? Se filtra la orina en donde, por ejemplo, se filtra en el riñón, yo sé, pero en este caso, en donde se filtra cuando ingresa la vena y la arteria, digamos, sí, la arteria, en la sangre, cuando ingresa la sangre, ¿dónde se filtra? En lo que es el nombre, lo que es la nefrona, ¿sí? Entonces tenemos de, entonces, de aquí, no se olviden que esto es el sistema excretor, ¿sí? Entonces, esto igualmente, ¿sí? Y muy bien sería la vejiga, ¿sí? Que, por ejemplo, tenemos el riñón, que es el que filtra la sangre, filtra la sangre, formación de orina. La orina pasa por el uréter, que es el paso del riñón hacia la vejiga urinaria, almacenamiento de la orina vejiga y expulsión, en este caso, uretra, ¿sí? Entonces tenemos ahí, ¿sí? Vamos a la siguiente, ¿sí? Cualquier cosa me avisan, ¿no? Hasta aquí es biología, ¿sí? Y ahorita vamos a ver la parte de química. Vamos a ver química. A ver, este de aquí es un ejercicio muy fácil, ¿sí? Este ejercicio se lo conoce que es el tema, por ejemplo, en estequiometría, es las soluciones, ¿sí? Nosotros tenemos tipos de soluciones físicas y químicas, ¿sí? Cuando son soluciones físicas, se los conoce que son, por ejemplo, bueno, primero, ¿qué es una solución? Les escribo aquí. ¿Qué es una solución? ¿Sí? Una solución es la unión entre dos sustancias, el soluto y solvente. Para ser un poco más práctico, soluto, por ejemplo, azúcar, y solvente, agua, ¿sí? Entonces, entre los dos, ¿cuál es el que se
se encuentra con mayor cantidad de ustedes cuando lo consumen? El agua. Siempre el solvente se encuentra en más cantidad. ¿Sí? Y el soluto se encuentra en menor cantidad. ¿Sí? Pero hay tipos de soluciones. ¿Sí? Que hay solución diluida, solución saturada, solución sobresaturada, ¿sí? O concentrada también, ¿sí? Entonces es según la cantidad que ustedes lo ponen, ¿sí? En lo que son tipos de soluciones. Como les dije, las soluciones se dividen en dos. Digamos, en la parte de química, ¿sí? Menos digamos, las disoluciones se los puede dar en la parte de química como soluciones físicas y soluciones químicas. Cuando les dicen físicas, sería, digamos, por parte de porcentajes. ¿Sí? Cuando les dicen químicas, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan en el colegio que les daban sobre molaridad, molalidad, normalidad y fracción molar. Esos son químicas. ¿Sí? Pero hasta ahora no les han tomado en lo que son preguntas, soluciones químicas. ¿Sí? Más les han tomado los que son soluciones físicas. Este de aquí es un ejemplo muy facilito, dice, ¿no? Con base en el texto determina el volumen del ácido de solución, ¿sí? Entonces les dice, del ácido en la solución. Cuando les dice el volumen del ácido de la solución, les está diciendo que sería del soluto, porque sería el que se encuentra en una cantidad. El piso de laboratorio de un colegio necesita ser limpiado y se prepara 1000 mililitros, o sea, 1 litro de una solución de desinfectante que tiene 44% volumen del ácido clorhídrico. Cuando les hablan así, ¿sí? Tenemos tres tipos de soluciones que son físicas. ¿Sí? Tenemos porcentaje peso-peso, porcentaje peso-volumen y porcentaje volumen-volumen. ¿Sí? Entonces aquí lo que ustedes deben saber ahora en química es fórmulas. ¿Sí? Son muy fáciles. ¿Sí? El porcentaje peso-peso quiere decir que es peso del soluto dividido para el peso de la solución. ¿Sí? Por 100. Ese es el primero. ¿Sí? Entonces, cuando les dicen solución, quiere decir que es la unión del soluto y solvente. Aquí debería poner peso del soluto más peso del solvente. ¿Sí? Pero no lo puse. Para que se entienda un poquito mejor, les voy a hacer un poquito acá. Esta acá. ¿Sí? Para que no se confunda. Acá sería porcentaje, peso, volumen. ¿Sí? Ahora el volumen sería volumen de la solución. ¿Sí? Y arriba, ¿qué sería? Peso del soluto. Por 100. ¿Sí? Entonces tenemos y el que tenemos aquí, que es volumen, porcentaje, volumen. ¿Sí? Porcentaje, volumen sería volumen del soluto dividido para el volumen de la solución. ¿Sí? Por 100. Ya, entonces tenemos ahí. Entonces, ¿qué les dice aquí en el ejercicio? Les dice que en el piso del laboratorio de un colegio se necesita ser limpiado y se prepara una solución de 1000 mililitros. Entonces aquí tienen una solución, tienen el frasco de 1 litro que es 1000 mililitros. ¿Sí? Y este desinfectante tiene una concentración de 44%. ¿Sí? Entonces tienen ahí. Necesitan saber el peso del soluto. Entonces, ¿qué deben hacer? Esto es lo que necesitan saber. ¿Sí? Entonces deben despejar. Entonces vamos a hacer aquí. ¿Sí? Entonces, como ya tienen el porcentaje, sería 44%. ¿Sí? Entonces tienen ahí 44% es igual al volumen del soluto para el volumen de la solución. ¿Cuál es el volumen de la solución? 1000. ¿Sí? Entonces sería dividido para 1000 mililitros y por 100. ¿Sí? Entonces tienen ahí. Y ya. Entonces aquí tenemos eso, ¿no? Ahora, ya. Entonces tenemos ahí. ¿Qué debemos hacer? Solamente despejar. ¿Sí? Acá sería, al momento de despejar sería, bueno, como este es porcentaje, le puedo borrar aquí, ¿no? Pero bueno, tapamos. Es que puedo hacer de dos maneras. Uno puede hacer que el porcentaje lo paso como decimal, ¿sí? Entonces tengo acá, ¿sí? Les voy a poner aquí 44, ¿sí? Por 1000, ¿sí?
dividido para el 100%, ¿sí? Entonces sería igual al volumen del soluto. Estos dos se van con estos dos y le multiplican 44 por 10, que sería 440. Y ese sería el volumen del soluto, ¿sí? Y esa sería la respuesta. Entonces, ¿la respuesta cuál sería? La C, ¿sí? Entonces, eso es, ¿no? De esa manera, como se lo hace. Como les dije, la otra opción es este 44%, en este caso, pero lo borraría este, ¿sí? Sería 0,44 por 1000, ¿sí? Y sale lo mismo, 440, ¿sí? ¿Sí se entendió, muchachos? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Ya. Ya, vamos al siguiente, ¿sí? Siguiente ejercicio. Me avisan si estoy yendo un poquito rápido por si acaso. Como les dije, ¿no? Deben saberse los... Bueno, yo no les complico demasiado. ¿Sí? Ojalá sea otra vez la prueba online y se les pueda ayudar, ¿no? Bueno, para ustedes sería un poco más de ayuda porque pueden tener lo que es el documento al lado. Por ejemplo, yo tengo un formulario que está en el mismo grupo de Telegram que lo habían cargado el administrador del grupo. Entonces ahí está el formulario mío con todo lo que es química y genética igualmente, por si acaso, ¿sí? Entonces ahí están toditos estos formularios sobre lo que es disoluciones, ¿sí? Entonces tomar en cuenta eso, también revisar, ¿no? No solo yo, sino que otros preuniversitarios también saben hacerlo. Pero bueno, cuando yo doy lo mío, mejor dicho, es como que me entienden porque es mío. Los otros ya no sé cómo lo harán. ¿Sí? Con base en el texto, identifique la clase. Eh, no se sabe si es virtual o presencial, según lo que pasa, ¿sí? Como les digo, no se sabe si es virtual o presencial. ¿Debido a que como bueno, yo trabajaba en otro preuniversitario antes, les dije que esto iba a durar máximo un año, debido a lo que pasa, ¿no? Entonces, según cómo se porte el ecuatoriano, sería, chicos. Ese es el problema, ¿sí? Entonces, pues, y según lo que pasa en lo que es esto de las votaciones, ¿sí? Entonces puede ser para bien o para mal, porque ya saben, para votar va a haber igualmente aglomeraciones y otras puede ser que nos contagiemos y otra vez encerrados y la. Entonces no se aferren que vaya a ser virtual o vaya a ser presencial todavía, ¿sí? Hasta que digan, porque ni ellos no saben. Con lo que está pasando, que es la nueva mutación del virus, está fregado por acá todavía, ¿sí? Y con lo que pasó estas últimas festividades, peor, ¿sí? Entonces, aún así, por si acaso les digo, ¿no? Dicen algunos que dicen, ya me dio el COVID, ¿sí? Y dicen, no me va a dar de nuevo. Yo he escuchado 2, 3, 4 casos, ¿sí? Cercanos que les ha dado 2 veces o 3 veces COVID, así le haya dado. Entonces, deben tomar en cuenta eso, ¿sí? No cuidarse ustedes y cuidar a los demás, ¿sí? Yo sé que algunos se creen, creo que ni Thor, no creo que se creen, no sé, pero se creen inmunes, que ya, yo he visto, ¿no? Que ya ni la mascarilla usan. Y es por respeto a los demás, como les digo, a su familia más. Entonces, eso de que irán a tomar, debemos de estar pendientes de este mes hasta fin de mes, cómo irán a tomar, no se sabe, ¿sí? Se supone que nadie copió en el anterior prueba. No les digo nada, pero sí se pudo. En este caso, pero igual, tomar en cuenta eso. Ajá. Y como les digo, si les toman prueba virtual, para mí sería lo máximo y para ustedes igualmente, ¿sí? Porque se puede ayudar y ustedes también pueden, pueden, digamos, alcanzar una nota un poco más alta. No, no están ni muchos, así que tranquilos. Y ya. Eh, a ver, con base en el texto, identifique el hidrocarburo que pertenece al compuesto descrito. A ver, chicos, aquí es química orgánica, ¿sí?
En química orgánica, lo que ustedes deben saber muy, muy bien. Bueno, química orgánica se puede aprender, como les he dicho, y pueden aprender en el YouTube en 2 horas o tres horas. Y he dado 4 horas, en 4 horas o 5 horas de toda química orgánica. Se puede aprender, ¿sí? Entonces, la cosa aquí es saber, ¿no? Por ejemplo, dice, con base en el texto y determine qué hidrocarburo de compuesto es, digamos. Si compuesto de 3-metil 1-butino es un hidrocarburo de triple enlace de carbono-carbono, es decir, que son dos átomos de carbono que comparten 3 pares de electrones entre sí. Aquí están. Primero, les dicen buteno. Y esto ya les ayuda a full. Buteno. El otro les dice que es un triple enlace entre carbono y carbono. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué sería? Alquino. No se olviden, carbono y carbono simple, enlace simple, alcano. Carbono y carbono, enlace doble, alquenos. Terminación eno, terminación ano en el anterior. Y alquinos, carbono y carbono, triple enlace. ¿Sí? Entonces tienen ahí. ¿Sí? Ya, vamos al siguiente. La respuesta sería alquinos. A ver, este es de estequiometría y sería la parte de igualación de ecuaciones. ¿Sí? En nosotros tenemos, por ejemplo, dicen, las nubes están formadas por gotas de agua microscópicas suspendidas en la atmósfera. A ver, el agua se produce cuando el hidrógeno gaseoso se quema y hay presencia de aire de oxígeno gaseoso, como se muestra en la ecuación química. ¿Sí? Considerando la masa molar, les dice oxígeno 32, hidrógeno con el 2 gramos, el agua 18 gramos, cuáles son los valores reactivos que necesita para producir 72 gramos de agua. ¿Sí? Entonces lo que les dice es esto, ¿no? Dicen que es la B. A ver, la B. Muy bien, la respuesta es la B. Pero algunos no saben, así que vamos a ver por qué sería la respuesta. ¿Sí? Yo lo hago así, ¿no? Esta es la ecuación, sería 2H2 más el oxígeno, se produce 2 moléculas de agua. ¿Sí? A ver, este de aquí les está diciendo que son esto, ¿no? Les dice que son 2 gramos. Entonces sería 2 por 2, porque se multiplica con este, sería 4 gramos de este. ¿Sí? Vamos ahí. Ahora, acá les dicen el oxígeno, o sea, como está aquí con el subíndice 2, les dice que es 32. Muy bien, entonces son 32 gramos. Entonces, sumado esto debe dar lo mismo, así que este sería 36 gramos de agua. ¿Sí? Entonces tenemos ahí. ¿Sí? Entonces, le voy a hacer de otro color ese 36 para que se vea mejor. 36 gramos. ¿Sí? Que se produce. Entonces tenemos ahí. ¿Sí? Entonces ahora, nos dice, si ahora se toman 72 gramos, ¿cuánto se forma de este y de este? ¿Sí? Entonces tenemos ahí. ¿Sí? Se puede hacer de manera independiente o digamos ahí mismo. ¿Sí? Hagamos de manera independiente porque vemos si saben confundir. 32 gramos de oxígeno y de agua. ¿Sí? De agua sería 36, este sería 72. Si los 32 gramos de oxígeno son igual a 36 gramos de agua, 72 gramos de agua, ¿a cuánto será? ¿Cuánto es? 64 gramos. ¿Sí? Entonces el único que tiene 64 gramos de oxígeno es este. ¿Sí? Entonces ahí sería la respuesta. ¿Sí? Entonces tenemos ahí. ¿Sí? Y si hacen del hidrógeno, salen los 8 gramos, que sería lo mismo. ¿Sí? Que sería de esta manera. Solamente los pongo por un rato. Sería 4 gramos de 36, acá sería 72, y esto sería X es igual a 8 gramos de hidrógeno. ¿Sí? ¿Sí? En algunas partes, en otros lugares o en el colegio les enseñaban de otra manera. ¿Sí? A veces hasta con escalera de cambiar los de gramos a moles, ¿sí? Cuando es otro tipo de relación. Pero aquí es más rápido por regla de 3. ¿Sí? Entonces eso tomar en cuenta. ¿Sí? Ahí está la respuesta. Con base en el texto, identifique la afirmación correcta. Ah, y me olvidé. Este de aquí siempre ven, ¿no? Siempre ven en ecuaciones que está igualado. A veces no saben ponerlo igualado. ¿Sí? Entonces siempre ven si está igualado.
Con base en el texto identifique la afirmación correcta. Varias investigaciones han demostrado que los sedimentos en los océanos existen a altas cantidades de un hidrocarburo. ¿Sí? De un hidrocarburo gaseoso denominado gas de los pantanos. Este compuesto está atrapado dentro de las estructuras cristalinas formadas por agua a altas presiones y a bajas temperaturas. Se caracteriza por ser un gas de un solo átomo de carbono. Escucharán, ¿sí? Aquí les rayo. De un solo átomo de carbono, es un gas de un solo átomo de carbono de bajo peso molecular y es muy explosivo. En la naturaleza se encuentra mezclado con trazas de otros gases. ¿Sí? Entonces tenemos ahí, ¿sí? Les dicen, verán, hay muchos gases en este caso, y pongamos esta diapositiva para que vean. Hay muchos gases que se pueden, bueno, hay lo que es derivados de petróleo, se puede observar que se pueden encontrar de diferentes maneras, ¿sí? Y vamos a ver lo siguiente, diapositiva. ¿Sí? Entonces, mire, tenemos que el derivado y según la cantidad de carbonos y las aplicaciones, ¿sí? Derivado, ¿sí? Gas. Cuando tienen de 1 a 4 carbonos, de 1, pongamos aquí. Cuando tienen de 1 a 4 carbonos es el gas combustible, ¿sí? Cuando es de 5 a 7 es el éter de petróleo y es un disolvente que se encuentra en estado líquido, ¿sí? El otro es la ligera. Y la gasolina de 6 a 10 carbonos, combustible de motor de explosión. Queroseno de 10 a 15, que es combustible, o también se utiliza en la calefacción. El gasóleo, que es de 15 a 18, combustible en motor diésel y también calefacción, que estos son los que se encuentran en estado líquido, ¿sí? Cuando son de 5 a 18 en estado líquido, cuando es de 1 a 4 en estado gaseoso. Cuando son de 18 a 30 carbonos son los lubricantes, ¿sí? Los lubricantes en este caso. Son semisólidos, ¿sí? En este caso. Parafinas y vaselinas de 20 a 40, que se utiliza para formar velas y pomadas, que estos son los compuestos aceitosos, ¿sí? Y alquitrán, que es superior a 40, que son betunes de asfalto, que este ya es pesado, ¿sí? Es un poco más sólido. Entonces, esto de aquí sí deben aprenderse, ¿sí? Todos estos carbonos y según la cantidad de carbonos, qué derivado se va a formar, ¿sí? Entonces tenemos ahí, ¿sí? Entonces tenemos acá. Les dicen que es un átomo de un solo carbono. Entonces, ¿qué les está diciendo? Que es un gas combustible, es un gas en este caso, ¿sí? Entonces, dice, el gas descrito se emplea para la producción de caucho. La producción de caucho, ¿cuál sería? Superior a 40, que es un alquitrán, ¿sí? Y dice que es de bajo peso molecular. Y estos de acá son de alto peso molecular, pesado, ¿sí? Entonces no sería este. El hidrocarburo es útil para la materia prima, para la producción de ceras y parafines. ¿Qué tienen ustedes? No, tampoco es todavía pesado. Entonces no sería ni la 1, ni la A, ni la B. El gas detallado es importante para la elaboración de combustibles para cocinas y calefactores. ¿Qué tenemos? ¿Sí? Gas combustible. Entonces tendríamos que sería la C. Pero la D, el hidrocarburo está atrapado bajo el mar y es de importante materia prima para la producción de plástico. Tampoco, porque esto ya les estoy diciendo que es de alto peso. ¿Sí? Entonces la respuesta, ¿cuál sería? Sería la, en este caso, sería la, ay, perdón. A ver, sería la C. Ya, muy bien. ¿Sí? Entonces tienen ahí. A ver, como les digo, ¿no? Deben acordarse, ¿sí? ¿Cuál es gas? A ver, deben acordarse esto. Los derivados. Gas, éter de petróleo, gasolina, queroseno, gasóleo, lubricantes, parafinas y vaselinas de alquitrán. ¿Sí? Entonces vamos a leer de nuevo para que lo entiendan. Dice, es un hidrocarburo que es denominado gas de los pantanos. Dice, este compuesto está atrapado por estructuras cristalinas que está formada por agua a altas presiones y bajas temperaturas. Se caracteriza por ser un gas de un solo átomo de carbono. Cuando ya les dicen aquí un átomo de carbono, ya es un gas, ¿sí? Les está hablando que es un gas. Y además les dice de bajo peso molecular y es muy explosivo, ¿sí? Entonces tenemos ahí, ¿sí? Y les dice que está mezclado con otros gases. Si se acuerdan acá en lo que es la parte de que les di quimio sintética, ahí les puse también metano. Metano
se encuentra en la naturaleza. O sea, ¿por qué? Porque eliminan lo que son los herbívoros, ¿sí? Los rumiantes son los que eliminan ese gas, ¿sí? Entonces tienen ahí. ¿Por qué no es la? Como les digo, dice, ¿el gas se emplea para la producción de caucho para elevar neumáticos? No. ¿Por qué? Porque acá se emplea, mire. Sería el alquitrán y este es pesado, ¿sí? Y aquí que les dice que es de bajo peso molecular, este es pesado, ¿sí? El hidrocarburo es descrito de materia útil para la producción de ceras y parafinas. No, tampoco, porque este es pesado. ¿Sí? Este de aquí, por si acaso, tenemos, digamos, que es como sólido. Y este es como semisólido, que es lubricante. Digamos, es aceitoso. Vamos. Aceitoso. ¿Ya? Este sí sería, como les digo, porque dice, es para la elaboración de combustibles para cocinas. ¿Sí? Entonces, es el gas detallado para que funcione su cocina. ¿Sí? La cocina y calefactores, o la calefacción se utiliza con gas. ¿Sí? Licuado de petróleo. Y el hidrocarburo atrapado en el mar, dice, ya se utiliza para la producción de plástico. Este también, plástico pesado. ¿Y el plástico qué es? Sólido. ¿Sí? Entonces, ¿tienen ahí? ¿Sí? Hecho. Voy al siguiente. ¿Sí se entendió ahí? Mayerlin. ¿Se entendió? Ya. Vamos al siguiente. Es igualación de ecuaciones. Hay muchas formas de igualar ecuaciones solamente con verlas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, este método de aquí de igualación de ecuaciones deben ver que es el método tanteo. ¿Sí? No se olviden que un método tanteo sería primero. Igual, los metales, luego el no metal, luego lo que es los hidrógenos y por último lo que son los oxígenos. ¿Sí? Entonces aquí les dice que según la primera ley de la conservación de materia, la ley de Lavoisier, que es en química, ¿sí? La primera ley de la parte de ecología, ¿sí? Con base en el texto, las ecuaciones cumplen la ley descrita, excepto, ¿qué quiere decir esto? Una está mal igualada, ¿sí? Vamos a ver, dicen que es la C. Vamos a ver, primero la A. Dos sodios, dos sodios. Este siempre multiplico con este. Aquí está el 1 escondidito que no se lo pone. ¿Sí? Sería 2 por 1, 2, igualmente 2. Hidrógenos tengo 2, acá tengo 2, entonces está bien. ¿Sí? Acá zinc tenemos 2, acá también tenemos 2. Primero metales, ¿sí? Luego no metales. 4 cloros y acá tenemos 2, pero aquí este se multiplica con este y también tenemos 4 cloros. Hidrógenos tenemos 4 y acá tenemos 2 por 2, 4. Bien. Calcio tenemos 2, acá también tenemos 2. Ahora cloros, tenemos aquí 2 por 1, 2 y acá mir 2 por 2, 4. Entonces, ¿por qué no está bien esta? Sería porque tiene 4 cloros en los productos. ¿Sí? Por esto. Y por esto de aquí es que no son iguales. Siempre deben tener la misma cantidad, tanto en los reactivos como en los productos. ¿Sí? Entonces no se olviden eso. Entonces la respuesta del excepto sería la C. ¿Sí? Muy bien. Vamos al siguiente. Igualmente, si se dan cuenta el oxígeno, ¿sí? Miren, tengo 2 por 1, 2, y acá ¿cuántos tengo? 1, ¿sí? Un oxígeno. Entonces, siempre deben igualar. Con el oxígeno se sabe si está igualado correctamente, ¿sí? Aquí, siguiente. Vamos a verlo. Que esto ya es una parte de química orgánica. Se debe revisar siempre cuando son alcoholes primarios, alcoholes secundarios, terciarios, ¿sí? Lo mismo es de aminas y los mismos son en amidas, ¿sí? Con base en información identifica la clase de pertenencia compuesto de la imagen. El compuesto de la imagen es nitrogenado derivado del amoníaco que se forma al sustituir sus hidrógenos de grupos alquílicos, ¿sí? Amina primaria, secundaria, alcohol primario, alcohol secundario. No se olviden que una amida, ¿sí? Una mina, ¿sí? Una mina siempre va a ser radical y NH2. ¿Sí? Esa es una mina, ¿sí? Esto es una amina. ¿Por qué es una mina? Porque se deriva, les dice, del amoníaco. El amoníaco pierde un hidrógeno y se pone un radical, ¿sí? Entonces, esta es la mina primaria.
¿Por qué es primaria en este caso? Espera un rato, porque solamente tiene un radical, ¿sí? Vamos a ver. El otro, azul era. Acá. Ahora vamos a ver. La amida, perdón, la amina que es secundaria. Tenemos. Ahora, se pierde otro hidrógeno y se pone otro radical. Sería radical uno, nitrógeno. Tenemos aquí radical 2 y tiene un hidrógeno. Este es secundaria. ¿Sí? Ahora la terciaria tenemos que ser radical uno, nitrógeno, radical 2 y radical 3. Esta es terciaria. Si ustedes se dan cuenta, todos los hidrógenos se reemplazaron por radicales. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros tenemos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería? ¿Primaria, secundaria o terciaria? ¿Sí? No es alcohol, porque el alcohol, ¿qué es? No sé bien. Alcohol, tenemos que es radical y OH. ¿Sí? Entonces, estos de aquí, chao, no son. ¿Sí? No son alcoholes. ¿Sí? Ese es el grupo funcional, radical y el OH. ¿Sí? Entonces sería primaria o secundaria. En este caso nosotros tenemos dos grupos metilo. ¿Sí? Este sería radical uno, radical 2. Entonces sería una amida secundaria que sería la respuesta a la D. ¿Sí? Si por ejemplo les ponen así, ¿no? Mira, esa es la diferencia. Si les ponen así. A ver, sería CH3. Ahí es primaria. ¿Sí? Ahí es primaria. Les pueden poner así unidos los hidrógenos. Les pueden poner así separaditos. Para que les confundan, a veces saben poner así. ¿Sí? Entonces, no se olviden eso. ¿Sí? Hecho, chicos. Vamos al siguiente. Ya. Ay, les iba a poner lo que son las amidas también, los alcoholes primarios y secundarios. Me dejan ponerlos ya. Entonces, verán, este de aquí tenemos, ¿no? Les voy a poner el alcohol primario para que ya lo tengan, ¿no? Alcohol primario. El alcohol primario sería así. Radical, carbono, hidrógeno, hidrógeno y aquí OH. ¿Sí? Ese es primario. De alcohol secundario sería radical, carbono, OH. Tiene un hidrógeno y tiene otro radical, que sería radical 2. ¿Sí? Terciario sería radical uno, carbono, radical 2, radical 3 y aquí está el OH. ¿Sí? Ahí sería terciario. ¿Sí? Entonces, eso tomar en cuenta. Los de las amidas, igual por si acaso revisarlo, para algunos otros ejercicios posteriores que les tomaron igualmente. ¿Sí? Al menos en lo que son, déjenme ver, en lo que son preguntas de estequiometría, tenemos, bueno, yo tengo, ¿no? En preguntas de estequiometría, aproximadamente de todo enero 2020 y junio de 2020, no junio, sería septiembre 2020, de las dos pruebas, son de química 174 preguntas. Y de biología son aproximadamente 169 preguntas. ¿Sí? Entonces tomar en cuenta eso. ¿Sí? Ya. Para que ustedes vean cuántas preguntas deberían ustedes saber. Y por lo general estaban tomando, esas preguntas que les tomaron son preguntas, algunas fueron preguntas de simuladores del enero 2020, o sea, les estoy hablando del 2019 que les daban unos simuladores. A veces los simuladores tomaron muchas preguntas. ¿Sí? Y esta vez tomaron bastantes. Ya. Tenemos la otra. Dice, el selenio es un oligoelemento que el cuerpo necesita para mantenerse sano. Si este elemento se presenta en los siguientes números cuánticos. ¿Sí? Esto les iba a dar hoy a los que querían, pero me dijeron que mejor haga estos ejercicios. Y esto es de la siguiente manera. ¿Sí?
Tenemos en números cuánticos que son 4, ¿sí? Tenemos el número cuántico principal, el número cuántico, a ver, número cuántico principal, no, les voy a poner así más. Número cuántico principal, el número cuántico secundario o el subnivel, sí, el secundario o subniveles. El número cuántico magnético y el número cuántico magnético. El número cuántico es spin. La diferencia entre cada uno de estos. Principal se los conoce los niveles de energía. ¿Sí? Los niveles de energía van del 1 al 7. ¿Sí? Que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué es esto, no? 1, 2, es la distribución electrónica, lo que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? 7 niveles de energía que se encuentran en su tabla periódica, que son los llamados grupos, no, periodos o niveles de energía. ¿Sí? Entonces tenemos que esos siempre están así en lo que es su tabla periódica. ¿Sí? Entonces tenemos que son, en este caso, ¿sí? Se representa con la letra N. Subnivel de energía, ¿sí? Se lo representa con la letra L, ¿sí? Pero estos subniveles de energía hay 4, ¿sí? Que son el S, el P, bueno, les borro este, les pongo de otro color. Son el S, el P, el D y el F. En lo que es química, el S es el número 1, el S es el número 0, el P es el número 1, el D es el número 2 y el F es el número 3. ¿Por qué? Bueno, eso se los diría en una clase aparte, ¿sí? Pero solamente les estoy dando acá, ¿no? El magnético puede ser un valor negativo y un valor positivo, ¿sí? Siempre va a ir el 0 en medio de todo eso, ¿sí? Por ejemplo, primer nivel de energía, ¿sí? Tiene el orbital S. Si ustedes se dan cuenta, mire, primer orbital tiene 1s. ¿Y tiene cuántos orbitales? Un cajoncito que sería un orbital, ¿sí? Tiene 2 electrones, una flecha hacia arriba y otra flecha hacia abajo. Que las flechas hacia arriba son el spin, hacia arriba es más un medio y hacia abajo es menos un medio, ¿sí? Entonces aquí les voy a hacer lo que dice acá, ¿sí? Entonces miren, les dice que es, en este caso, les dice, tienen el número cuántico que es 4, les dice que el orbital es L es igual a 1, el magnético es igual a menos 1 y el spin es igual a menos un medio, ¿sí? Entonces tenemos que va hasta nivel 4. Si ustedes se dan cuenta, todos van hasta nivel 4, así que no podemos descartar ninguno. Ya. El L, ¿qué sería? El P. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el último también llega hasta el P. Entonces, está diciendo que es el P. Hasta ahí quedamos. ¿Sí? El menos 1. ¿Qué quiere decir el menos 1? Que el menos 1 es de este orbital. Como el P tiene 3 cajones de esta manera, ¿sí? Sería menos 1, 0 y 1, ¿sí? Y aquí es donde se equivocaron algunos. Hasta yo les digo que yo di una vez esta prueba. Entonces, yo no vi bien que decía aquí 1 y lo tomé como si fuera más 1. Y ahí se fregó, ¿sí? Entonces, aquí les está diciendo que es menos 1. Entonces, les está diciendo que aquí está acabando, ¿sí? En primer cajoncito de esto, ¿sí? Estoy diciendo que sería en el 4, ¿sí? Ahí. Entonces, haciendo sería así, ¿no? 1s2, 2s2, 3s2, a ver, 2p6 sería, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 y 3d10 y 4p en este caso. Ahí vamos a ver. Dice que termina en menos un medio. Cuando yo pongo así, todos, hacia arriba, sería más un medio. Y como dice que aquí termina menos un medio, sería ahí, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí les está diciendo que cuántos electrones tiene. 1, 2, 3 y 4.
Entonces sería aquí 4. ¿Sí? Entonces, si no me entendieron, les dibujo, mejor dicho. ¿Sí? Este de aquí el primero sería 1. Sería aquí. 1S2. ¿Sí? Que sería así. O sea, 2 de C2, 1 arriba hasta 4. ¿Sí? Y 2 P6, que sería así. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego bien, 3 S2, arriba, abajo. Muy bien, 3P6. Arriba, 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 abajo, abajo, abajo. ¿Sí? Luego viene lo que es el de 10 que no me alcanzó. ¿Sí? Pero luego vendría lo que es de 4, S2 y el otro que es así, ¿no? Como les digo, cada uno de estos sería menos 1, 0 y 1. Como les dice que termina aquí, sería 1, 2, 3. Y como este es el que termina negativo, menos 1 medio sería este. ¿Sí? Entonces sería 4, ¿sí? Que la respuesta sería la C. ¿Sí se entendió? Muchachos. Ya. Entonces, aquí hay otra cosa, ¿no? Que deben saber, que hay en ejercicios antiguos. Cuando tienen ustedes así, es un orbital vacío. Cuando ustedes tienen así, es un orbital semilleno. Semilleno. Y cuando ustedes tienen ahí, así con los dos electrones, es un orbital lleno. También, ¿no? Tener en cuenta eso. ¿Sí? Vamos con el siguiente. Ya, aquí es saber, chicos, en la parte de nomenclatura, si no saben cómo es esto, valencias, no pueden esto. Así que aprender valencias, si es que no saben, ¿sí? Un día se aprende valencias. Entonces, así como los verbos en inglés, la valencia es lo más importante, ¿sí? Cuya fórmula es Cu2. ¿Cómo puedo saber cuál es la valencia del cobre? El oxígeno siempre que se encuentre a su lado derecho, siempre que se encuentre el oxígeno al derecho, va a ser -2, ¿sí? Para poder igualar, en este caso, yo debo multiplicar este por un número, ¿sí? Para igual a este, es que sería igual a que 1, ¿sí? El cobre tiene dos valencias, +1 y +2, ¿sí? Tiene estas dos valencias. Pero entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Sí? Tenemos aquí que sería valencia +1. 2 por 1, 2, sería +2. Entre los dos que tenemos, que se debería dar la regla del octeto, que sería igual a 0, ¿sí? Entonces, ¿qué valencia nosotros tenemos? Que sería aquí, sería +1, ¿sí? Entonces tenemos que, dice, y además, ¿no? Como les digo, el cobre tiene dos valencias, ¿sí? Tiene valencia +1 y +2. El de menor valencia es oso, y el de mayor valencia es rico. Nunca se olviden eso, ¿sí? Entonces ya como es 1, sería oso. Entonces este de aquí, chao, este de aquí, chao, ¿sí? Entonces sería entre los dos. Ahora dice, dice que es un óxido cuproso, es un óxido básico que se encuentra en el agua mineral de las rocas, son de color rojo y se usa normalmente como pigmento y fungicida. Si el cobre actúa con el mismo estado de oxidación, que sería en este caso +1, que ustedes ya vieron, se combina con el hidrógeno y forma que este se llama como ácido hidrácido, ¿sí? O también, sí, ácido hidrácido, no, perdón, se forma un hidruro metálico, ¿sí? Se forma un hidruro metálico. Y los hidruros metálicos, sería que se forman referente a qué? Es un metal más el hidrógeno, ¿sí? Metal siempre va a tener valencia positiva, así que el hidrógeno, siempre que igualmente se encuentre a su lado derecho, va a ser una valencia negativa, que en este caso sería -1. Cuando el hidrógeno se encuentra a la izquierda, +1. Cuando el oxígeno se encuentra a la izquierda, +2, ¿sí? Pero no en este caso, ¿sí? Entonces sería acá, que sería metal, cobre, como tiene valencia +1, y este también tiene -1, se intercambian y queda lo mismo. Así que sería la respuesta, la muy bien, chicos. Vamos a ver. Ya, vamos a ver. Ya.
Acá, siguiente. ¿Sí? Este es otro ejercicio, pero es en la parte, pensé que era de química orgánica, pero este ha sido de leyes de gases. Deben saber la propiedad y según el ejemplo que ustedes les dan, ¿sí? Vamos aquí a poner lo que son las propiedades. Fluidez. Hay muchas propiedades, ¿no? Solubilidad y comprensión, ¿sí? Características principales de estos. Lo que es fluidez, ¿sí? Es una propiedad de gas para ocupar un espacio. No posee unión de estos, ¿sí? Ocupa un espacio y este no se une con otras moléculas. Espacio y no se une con otras moléculas, ¿sí? Ya. Solubilidad. Aumenta cuando se incrementa de presión. Aumenta cuando se incrementa la presión, ¿sí? Y comprensión. Se lo conoce que si se da una disminución del gas, de un gas, en este caso, a ver, se da la disminución de un gas, en este caso, se acercan entre sí y van a dar una formación o una aplicación, ¿sí? Ya. Disminución del gas por sus moléculas, que tienen ahí, ¿sí? Entonces tienen ahí y se acercan entre sí por la aplicación. Y se acercan entre sí, ¿ya? Entonces tenemos fluidez, que en este caso dice, vamos a ver si es el volumen de un gas presente en el pulmón. Luego de la expiración se determina medir la disminución del gas de un volumen intratorácico producto de la presión. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Sí? Les está diciendo que si es que ustedes disminuyen el volumen, en este caso, se va, a ver, dice, al medir la disminución del volumen de un gas intratorácico será el producto de una presión. Al disminuir lo que es un gas, sus moléculas se van a acercar entre sí, ¿sí? Entonces, eso en este caso les está diciendo que sería comprensión, ¿sí? Entonces sería la 3 con A. La B. En el proceso de inspiración normal, el aire ingresa por los orificios nasales y se desplaza libremente. Ya esto les está diciendo que no se une con las demás moléculas, ¿sí? Con las demás células, ¿sí? Entonces les está diciendo que es fluidez. Y solubilidad, en este caso, cuando un buzo respira una mezcla del aire comprimido a mayor presión que lo normal. Y en este caso, el nitrógeno se combina con el plasma y el líquido intersticial, ¿sí? Aumenta cuando se incrementa la presión, ¿sí? Entonces, cuando ustedes aumentan la presión, ¿sí? Incrementa lo que es la cantidad de gas aquí, ¿sí? La concentración. Entonces, la respuesta en este caso sería la B. Si no estoy mal, sería 1B, 2C y 3A, ¿sí? Muy bien. Eso sería. Bueno, y les he puesto también otro. Por ahí les puse. Vamos a ver los últimos. Ya mismo acabamos, chicos. Nos faltan dos. Complete el párrafo. En la industria alimentaria se utilizan varias sustancias que a pesar de su apariencia son similares. A ver, que a pesar de su apariencia similar son muy diferentes en su composición química. Entre ellas está el azúcar granulado, que es una sustancia que aporta dulzor a los alimentos y consta de moléculas de sacarosa, donde sus átomos se mantienen unidos mediante enlaces metálicos, iónicos o covalentes. Y por otro lado se encuentra el cloruro de calcio, que ahí lo tienen en la fórmula, empleado por una elaboración del queso. Su estructura se mantiene gracias a sus átomos que se unen mediante enlaces. Muy bien, ¿sí? Entonces aquí, cositas que deben saber de estos, ¿no? Tienen tres tipos de fuerzas. Estos son fuerzas intramoleculares. Este es el tema.
intramolecular. ¿Sí? Estas fuerzas intramoleculares tenemos que son tres. ¿Sí? Tenemos enlaces iónicos, covalentes y metálicos. Cuando les dicen iónicos, les van a decir en este caso que se comparten, que se transfiere lo que es un electrón, ¿sí? Entonces, transfiere o cede un electrón. Transfiere o cede. O también se lo conoce o dona un electrón. O dona un electrón. ¿Sí? Covalente, cuando se comparten electrones. Pero no se olviden que tenemos de dos tipos. Covalente polar y covalente apolar. Covalente polar, ¿sí? Pueden ser, bueno, en este caso tenemos que pueden ser un metal, perdón, polar y no polar, ¿sí? Pero acá les voy a comparte electrones y se une un metal más otro, no, perdón, es un no metal más otro no metal, ¿sí? Tenemos polar y apolar, ¿sí? El metálico tenemos que se unen un metal más otro metal. El iónico me olvidé de decirles, pero es un metal más un no metal, ¿sí? Por si acaso, ¿sí? En iónicos se los conoce que serán sales, ¿sí? O también lo que son óxidos, ¿sí? Tenemos ahí. Por ejemplo, el óxido de aluminio, ¿sí? Aluminio, ¿sí? Tenemos metal y no metal, ¿sí? En este caso, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Y acá, por ejemplo, en metálico, la característica es que es una nube de electrones. ¿Sí? Entonces ahí tenemos el resumen de esto. También hay por valores, ¿sí? Por valores según la electronegatividad de Pauli, ¿sí? Entonces, como les dice que esta es la sacarosa, y en este caso, estas moléculas, ¿sí? Tenemos que se disuelven en agua, son enlaces que covalentes, cuando también les dicen que son los que se disuelven en agua, son enlaces covalentes. Cuando no se disuelven en agua, o son diatómicos, como es el oxígeno, así, el cloro de esta manera, ¿sí? Esos son covalentes, pero tipo apolar, ¿sí? Entonces son covalentes. Y acá ustedes tienen, miren, el cloro es un no metal y el calcio es un metal. Entonces sería biónico. Muy bien, la respuesta sería la C. ¿Sí? Vamos ahí. El último me parece que es este. El último, chicos. Y este es uno de los que más se lo saben equivocar. Un rato. Acá, ¿sí? Con base a la información completa del texto. Un producto utilizado para limpieza de pisos en los hogares contiene amoníaco. Este se encuentra en disolución acuosa, así como es el amoníaco más agua, se forma el amonio y se forma lo que es el ion hidróxido. ¿Sí? En la relación ácido-base, la adición de agua al componente de los productos de limpieza origina un aumento en la concentración de iones de hidronio, iones de hidroxilo, mientras que la molécula de agua acepta un protón o dona un protón, por lo que se considera un ácido. ¿Sí? Vamos a ver, esperen un rato que escribieron aquí. A ver, querían que regrese esto. A ver, chicos. Entonces, en el siguiente, ustedes deben saber sobre lo que es el pH. El pH significa potencial de hidrógeno, que existen dos tipos de pH. Un pH que, por ejemplo, es, en este caso, un pH que es superior a 7 e inferior a 7. Bueno, son tres, ¿no? Cuando es inferior a 7 es ácido, cuando es superior a 7 es básico.
y en medio de esos tenemos que el 7 es el pH neutro, ¿sí? Entonces tenemos eso en primer lugar, ¿sí? Entonces aquí lo que ustedes deben saber es esto en pH, ¿sí? Hay tres tipos de teorías del pH. Ácido es cuando forma cationes de hidrógeno. Ejemplo, ¿sí? Aquí en lo que es este. Ejemplo. ¿Qué tenemos? Si ustedes les dan un ejercicio y les dicen si es la teoría de Arrhenius. En Arrhenius, cuando es ácido, como les digo, se forma cationes de hidrógeno o un protón. Ustedes tienen aquí el ácido clorhídrico, ¿sí? Mediante lo que es digamos, como catalizador que tenemos agua, si le rompe este de aquí y se forma lo que es hidrógeno, protón de hidrógeno, que se encuentra de esta manera. Y se forma el cloro, ¿sí? Entonces esto ya les está diciendo que es un ácido, ¿sí? Ahora, en Arrhenius, cuando es una base, cuando se va a formar el hidroxilo, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes tienen lo que es el NaOH, lo que sería lo que es el hidróxido de sodio. Igualmente, si ustedes este lo utilizan y lo disuelven aquí siempre se va a disolver con agua. Se disuelve con agua, así como catalizador, se va a romper y se forma el sodio y se forma lo que es el anión hidroxilo, que sería el OH, que sería de esta manera. Cuando se forma este, quiere decir que es una base. Esto es en la teoría de años, ¿sí? De años. Teoría de Bronsted-Lowry es muy diferente. Ustedes pueden tener una ecuación como se encuentra aquí. Tienen el amoníaco, tienen el agua. Ustedes se han de acordar que el amoníaco es un ácido, ¿sí? Y el agua puede ser una base. Pero aquí es según quién dona y quién acepta el hidrógeno, ¿sí? Entonces, miren, una base siempre se lo conoce base porque es aquel que acepta el hidrógeno. Si ustedes se dan cuenta, el amoníaco que se encuentra aquí se forma en amonio, ¿sí? Y este amonio, ¿sí? En este caso, en los productos, ¿no? Ahora, en los reactivos se lo va a llamar como base. ¿Por qué base? Porque acepta el electrón. ¿De quién acepta? El hidrógeno, como tiene dos hidrógenos, este le dona un hidrógeno a este, ¿sí? Y en este caso, por eso es que se lo llama como base, ¿sí? Porque este es el que acepta el hidrógeno del ácido, que es del agua, ¿sí? Y el agua, como se dio o donó su hidrógeno, se lo llama como ácido, ¿sí? Estos son los de los reactivos, ¿sí? En reactivos, ácido se lo llama el que cede o dona el hidrógeno, y base el que acepta el hidrógeno. En los productos se lo conoce como base conjugada al que era antes el ácido, y ácido conjugado al que era antes base, ¿sí? Entonces, tener en cuenta eso. Ahora, esta otra teoría se llama teoría de Lewis. Es muy diferente estas, todas son muy diferentes, ¿sí? La teoría de Bronsted-Lowry es según los hidrógenos, si ustedes se dieron cuenta. Teoría de Arrhenius era la formación de hidrógenos. Teoría de Lewis es aquel que ahora acepta y comparte un par de electrones, ¿sí? Entonces, ustedes tienen aquí el ácido clorhídrico, que es HCl, ¿sí? Y aquí tienen el amoníaco, que es este de acá, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el amoníaco tiene dos electrones libres. Entonces, lo que hace el ácido clorhídrico es, como él necesita, bueno, él se une al amoníaco y se va a formar en amonio, ¿sí? Entonces, si el ácido se lo conoce ácido cuando éste acepta y comparte un par de electrones. Y se lo conoce como base aquel que dona, ¿sí? Entonces tenemos ahí, déjenme ver aquí, creo que me equivoqué. No, estoy bien, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Ahora, vamos a ver acá, ¿sí? Tenemos cuando es hidróneo, es esto, es H3O, ¿sí? Esto es un hidróneo. Entonces no se está formando un hidróneo, se está formando un hidroxilo, por si acaso. Entonces no sería ni este de aquí, ¿sí? Sería o la B o la C, ¿sí? Ahora vamos a ver, dice, sería la concentración de hidroxilo, ¿sí? Mientras que la molécula de agua, la de agua, se lo considera como ácido, porque está donando o está aceptando.
ustedes se dan cuenta, mire, este pierde este. Entonces, como pierde, se lo conoce. Como pierde, ¿qué sería? Dona. Entonces, desde que dona el protón. ¿Sí? Entonces, sería la respuesta la B. ¿Sí? Y ahí está, chicos. Eso sería. No sé si se entendió este de aquí. Ya, me avisan. Y voy al siguiente y con eso acabaría este de aquí. Vamos al siguiente. ¿Sí? Ya, con esto ya acabé. Completa el enunciado y esto es muy fácil. La electrónica se utiliza teflón o oro como material conductor gracias a su baja resistividad, mientras que el oro o el teflón se usa como aislante. ¿Ahí cuál sería la respuesta? Bueno, un aislante quiere decir que no conduce electricidad. Así que, ¿cuál es el que no conduce electricidad? Teflón. ¿Sí? El que es conductor sería el oro. Sí, así que la respuesta sería la B. Eso, chicos. Entonces, muchas gracias por haberme atendido. Espero que les haya... Ahorita les activo a todos por si acaso los micrófonos. Creo que sí se puede activar. Entonces, ahí cualquier cosa me avisan. Igualmente si quieren clases de esta manera o resolver preguntas. Bueno, yo no tengo problema. Solo puedo fines de semana, cualquier cosa. Entonces, eso, chicos. Se les agradece mucho igualmente. Y ahí cualquier cosa ya les mando el documento. O bueno, le cargo en el video que lo pondré en YouTube o en el Facebook en la página. Se cuidan. Chao, chicos. Igual se cuidan. Chao.